Muy buenos días, mis hermanos amados. Yo no sé de hacer payas, me cuesta, así que no esperen nada de mí como mi hermano Jonathan, que tiene más habilidades para eso. Por la gracia de Dios y por su misericordia, hoy podemos de nuevo predicar la palabra que nos fue encomendada. Como siervos de Dios, estamos gozosos de poder cumplirla y hacer su plena voluntad. Ustedes estaban esperando que siguiéramos con el libro de Romanos, así que seguimos con ahora el capítulo 6. Si recuerdan la última vez, en vez anterior me tocó predicar de la acción de gracias, pero un mes antes habíamos terminado el capítulo 5, donde, haciendo un resumen bien grueso hacia atrás del libro de Romanos, en la primera parte, ¿se acuerdan? Vimos lo que era la condenación del hombre, cómo era el hombre encontrado culpable de su pecado, por qué éramos pecadores y por qué estábamos destituidos de la gloria de Dios. Luego, cuando iniciamos el capítulo 3, vimos la justificación, empezamos a descubrir que el hombre tiene una oportunidad de salvación y viene de la mano de Dios. Y terminando el capítulo 5, hicimos un pequeño paralelo, nosotros. Lo hizo el apóstol Pablo por medio de la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, donde hizo un contrapunto entre Adán y Jesucristo, donde mostraba a Adán como el hombre por el cual entró el pecado en el mundo y Jesucristo el hombre por el cual salió el pecado del mundo y podemos tener hoy vida eterna, libertad y vida junto a nuestro Señor y nuestro Dios. Eso a grandes rasgos. Vamos de a poquito avanzando. Si se fijan, hemos tocado las partes más esenciales de la doctrina nuestra, la que aprendimos desde hace mucho tiempo y de seguro para muchos ha sido de aprendizaje, para los que están empezando la fe o para los que no conocen. Y de seguro para el resto que está más avanzado en la fe ha servido de repaso. Permiso. Por mi parte yo he podido repasar y aprender algunas cositas que están ahí profundo en la palabra y me ha obligado a meditar cosas que antes no las sabía, así que yo he aprendido bastante. Bueno, y ahora comenzamos este capítulo 6 del libro de Romanos, donde empezamos una nueva capítulo o nueva etapa del libro de Romanos que habla de la santificación. Esto es del capítulo 6 al 8, vamos a estar ahí avanzando en qué consiste ahora la santificación. Como vimos en la primera parte, el hombre estaba condenado por su pecado. Después hubo una solución para el hombre por medio de Jesucristo que nos hace justos delante de Dios para poder entrar en el reino de Dios. Y una vez que yo ya tengo la seguridad de la salvación, que estoy en Dios, no me puedo quedar pasivo y estanco en mi vida. Tengo que seguir avanzando y creciendo en la fe. Tengo que seguir el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es la santificación. Dios nos mandó a ser santos como Él es santo. Estamos todavía sucios de pecado, pero tenemos que seguir avanzando con la mira puesta en nuestro Dios, avanzando en la santificación. O sea, en librarme de todas las impurezas que hay en mi vida y todo lo que me aparta de Dios. Así que comenzamos. Como decía un amado predicador, síganme los buenos, así que acompáñenme para que vayamos escudriñando el capítulo 6 del libro de Romanos. Y ahí en el versículo 1, el apóstol Pablo, como acostumbra hacerlo, lanza una pregunta para poder responderla él mismo y dar los argumentos de por qué ahora está proclamando esto. Entonces ahí dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si recuerdan bien, ya en el capítulo 3 habíamos visto que dentro
de la iglesia que había en Roma en esa época. Había muchos de los judíos y tenía muchos detractores, ya que el judío en ese periodo prefería confiar más en la ley que en la fe, que en la gracia. Y seguían atrapados en la fe, en la ley. Querían seguir confiando en la ley como elemento de salvación. Pero Pablo nos dejó clarísimo en los capítulos 4 y 5 de que la salvación viene de Dios por medio de Jesucristo. Y la ley solamente nos ayudó a acercarnos a Jesucristo. Entonces empieza a rebatir el mensaje, ya que ahora, como estoy justificado y estoy ya salvado, entonces no tengo para qué portarme bien. Puedo portarme mal si total ya estoy salvado y la salvación no la pierdo. Pero el apóstol Pablo nos dice todo lo contrario. Y en el versículo 2 dice o responde: en ninguna manera. Antes de seguir con la oración siguiente, quisiera detenerme un poquito a reflexionar por qué había esa mentalidad o por qué podríamos llegar a pensar eso. Y meditando un poquito, yo veía los ejemplos de algún bandido, algún ladrón que le guste robar, que le guste cometer delitos. Si es atrapado, llevado a la justicia, es condenado, pero de repente pasa que el juez dice: ya, te perdono, salga en libertad. Y resulta que aquel hombre, en vez de aprender la lección y devolver su vida a la justicia, empeora aún más. Y vuelve a delinquir sabiendo que muy probablemente en la próxima vez que lo atrapen va a salir de inmediato en libertad. Esa mentalidad es la del hombre, la que busca sacar provecho de las argucias de la sabiduría que tiene el hombre, pero está apartado totalmente de la gloria de Dios y de su perdón. Y eso es lo que Pablo aquí quiere mostrarnos, que nosotros, cuando estamos en pecado, tenemos que reconocerlo, arrepentirnos y buscar de todo corazón su perdón. No debemos persistir en el pecado. Por eso ahora empiezan los argumentos para decir: por esto no debemos hacerlo. Debemos buscar el arrepentimiento y el perdón de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? Y ahí empiezan los por qué. ¿Hagamos esto? No. ¿Por qué esto? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí también me detengo y pensando en aquel que alguna vez, por primera vez, escuchó este versículo: ¿cómo moría el pecado? Pero si yo estoy vivo aquí, estoy respirando, o estoy en el cielo, estoy muerto. No, estoy vivo, pero he muerto al pecado. ¿Y qué tipo de muerte tenemos? ¿Se acuerdan que vimos también en la vez anterior? Hablamos de las 3 muertes. La muerte física, que es la que pasaremos todos. Un día nuestro cuerpo dejará de funcionar y volverá al polvo. La muerte espiritual, que es la privación de la unión y comunión con nuestro Dios, muerte espiritual. Y la muerte eterna, que es la muerte final, que irán allá todos los que no hayan dado el paso de fe y se hayan tomado de la mano de Dios para ser rescatados. Pero dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí viene la explicación del apóstol Pablo. ¿Te sorprendió lo que dijo Pablo? No. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí el apóstol Pablo incluye un elemento que no habíamos hablado antes. Yo lo había comentado dentro de las prédicas porque nosotros ya lo conocemos, lo sabemos, que aquel hombre o mujer que ha dado el paso de fe, por testimonio, sería bueno que siempre se bautice, que declare ante la iglesia, ante el mundo, que es un hijo de Dios y se bautice. Para los que a lo mejor no conocen el bautismo o no saben lo que es, el bautismo
la palabra bautizar significa sumergir. Aquel que ha dado el paso de fe y ha creído en Cristo como Señor y Salvador, viene a dar testimonio. Nosotros hacemos una ceremonia especial, por general hacemos acá en la iglesia, y en una tipo piscinita sumergimos a la persona completamente y la levantamos del agua, y es un símbolo de que esa persona ahora está regenerada y tiene una nueva vida. Eso lo vamos a ver en los versículos siguientes. Pero es el bautismo que está hablando Pablo en este instante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ahora tenemos una identificación de nuestra vida con Jesucristo. Hay un enlace que se establece entre nuestra vida y la vida de Cristo. Entonces, en el 4 dice, ahí viene la forma en que nos identificamos con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como sabemos, la mayoría, el mundo lo sabe a medias o no lo quiere saber, Jesucristo vino a esta tierra, Jesucristo es Dios, se despojó de su poder, vino a esta tierra por los hombres, vivió entre nosotros y padeció y murió por nosotros en la cruz para salvarnos del pecado. Eso nosotros los cristianos lo tenemos clarísimo y lo recordamos mes tras mes y quizás domingo tras domingo. Pero Jesucristo dio su vida y murió en esa cruz por nosotros. Murió de verdad. Ese cuerpo dejó, ese corazón dejó de latir. Esa sangre dejó de correr por las venas. Y murió por una causa que es la mayor causa y el mayor gesto de amor de la historia del hombre. Murió por todos los hombres para que pudieran tener salvación. Jesucristo murió. Nosotros también vamos a morir algún día. Pero aquel que muera con Cristo se identifica con Él y queda un enlace con Cristo. Nosotros, ahora en la actualidad, vivimos en un cuerpo carnal, que el que nosotros podemos observar, que es un cuerpo que va envejeciendo y se va poniendo viejito cada día tras día, se va empezando a deteriorar, pero nosotros sabemos por medio de la palabra que no somos solo carne. Tenemos otra sustancia que es la que forma nuestro ser. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Esas tres cosas constituyen nuestro ser. Cuando este cuerpo carnal muere, la parte material se destruye y va a dar a la tierra, al polvo. Pero la parte inmaterial, el alma y el espíritu, se van a otro lugar. Y ese lugar va a depender si estoy unido a Cristo o no. En el momento de que yo di mi paso de fe y creí en Cristo, se forma un lazo inquebrantable con nuestro Señor Jesucristo. Y ese lazo inquebrantable, cuando llegue la hora de la muerte, me tirará y me llevará a un lugar distinto, a un lugar especial, a un lugar lleno de paz, de gozo, que es el reino de Dios. Nosotros tenemos claro eso, pero no todo el mundo lo sabe. Y debemos proclamarlo así como es. Jesucristo murió por nosotros, ya hizo un camino, ya rompió una brecha, había un muro que nos dividía de Dios por nuestro pecado. Jesucristo abrió esa brecha, dio una pasada, y todos los que estén unidos a Cristo irán con Él. Por eso cuando dice acá Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él. Cuando yo muera, moriré juntamente con Cristo. Y a fin de que como Cristo resucitó, por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Jesucristo murió, nosotros también moriremos. Jesucristo resucitó,
nosotros también resucitaremos. Tenemos una grande promesa de nuestro Dios, que esa alma que está un día va a estar sin un cuerpo carnal, va a recibir un cuerpo celestial. A muchos todavía les cuesta entender eso, quizás no lo podemos imaginar. Tenemos esa promesa de nuestro Dios que cuando acabe este cuerpo material, iremos a morar en un cuerpo celestial, un cuerpo distinto, un cuerpo mucho mejor y mayor que el que tenemos ahora. Y lo mejor de todo, que va a ser sin pecado, sin maldición, y podemos estar junto a nuestro Dios y junto a nuestro Señor Jesucristo, acompañándole por la eternidad con vida eterna y en gozo. Espero que todos estemos anhelando eso con todo nuestro corazón, ¿cierto? Pero si se fijan bien, ahora Pablo está diciendo ahí, el que está enlazado ahora a Cristo morirá con Cristo, pero resucitará con Cristo. No se perderá. ¿Y qué pasa con el que no? El que no esté enlazado a Cristo va a ir a un destino que tiene destinado Dios para todos sus enemigos. Sabemos bien que tenemos un enemigo. Hay un ser que se opone a Dios con todas sus fuerzas desde el principio, desde antes de la creación, y que está en contra de todo aquel que esté en favor de Dios. Todos los que estemos en Dios nos transformamos en enemigo del que es enemigo de Dios. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir, que nos quiere atacar. Entonces, pasando al 5, bueno, antes de pasar al 5, ahí tengo un pequeño, siempre me gusta buscar cómo Pablo complementa su prédica con lo que dice en otros libros. En este caso, el libro de Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses 2, 12 en adelante dice: sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 hablamos de Abraham, que por su fe le fue contada por justicia? Él creyó con todo su corazón en el Dios que le sacó de Mesopotamia y que lo llevó a la tierra prometida y le dio una gran descendencia por delante. Esa misma fe que tenemos que tener todos los hijos de Dios en el Dios poderoso que me sacó de esta tierra y me llevará a los reinos celestiales, con esa misma fe nosotros pasaremos por la muerte, pero no nos quedaremos atrapados de ahí. Iremos con nuestro Dios al reino celestial. Por eso dice, mediante la fe. Esa es lo básico, es lo la palabra es lo trascendental y lo absolutamente necesario que tenemos que tener como hijos de Dios. La fe en el Dios poderoso que nos rescata y nos resucita. Y después en el 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, o sea, Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Esto lo quiero empezar a recalcar porque es lo que Pablo nos quiere decir en el proceso de santificación. Nosotros un día dimos el paso de fe, empezamos a caminar con Cristo, empezamos a aprender y a leer la palabra de Dios, a caminar con Él, pero ese proceso ha sido una transición, un poquito más lenta, un poquito más rápida, pero nos vamos perfeccionando en la voluntad de Dios. Y de seguro cuando a lo mejor usted recién se bautizó, decía, es que me siento igual que antes, no me ha cambiado nada. Pero yo siempre recuerdo que desde el primer día que creí en Jesucristo, un cambio hubo en mi mente y en mi corazón. Y yo creo que todos podemos dar testimonio de eso. Dejé de hacer cosas malas que antes hacía, dejé de pronunciar palabras feas que antes pronunciaba, dejé de ser esclavo de cosas que antes era esclavo.
Y así poquito a poco uno ha sido perfeccionado en la palabra. Al principio me leía un versículo a la semana, después un versículo al día y después un versículo cada segundo. No sé cuánto lee usted, pero lo bueno es que siga creciendo en la fe, siempre. Y eso es lo que busca nuestro Dios con la santificación. Volviendo ahora a Romanos, siempre me voy rápido, pero vuelvo rápido. Volvimos a Romanos. En el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así, Pablo se ha fijado que siempre dice un enunciado, una afirmación, y después vuelve a repasarla, a darla de nuevo con otras palabras, para que quede clarísimo cuál es la voluntad de Dios y cuál es el mensaje que tiene Dios para nosotros. Ya nos dijo que los que morimos en Cristo, resucitaremos con Él. Y ahora me dice de nuevo, los que fuimos plantados juntamente con Él, en su semejanza, así también lo seremos en su resurrección. Si se fijan bien, ahí dice, los que fuimos plantados, pasado. Y después dice, seremos resucitados en el futuro. La resurrección no vendrá hoy, no vendrá dentro de unos días, vendrá en el día que Dios estableció para que los hombres sean resucitados. Sabemos que será un día en el futuro cuando las cosas en este mundo cambian mucho. Todos sabemos también que los tiempos del hombre en este planeta se están acortando. Nuestro Dios traerá un juicio y todo lo que hoy día vemos se terminará. Y una vez que terminará todo esto, Dios nos llevará a su trono para juzgarnos y definir quién se queda en el cielo y quién se queda en el lago de fuego. Nosotros ahora estamos ahí, entre fuimos plantados juntamente con Cristo y anhelando nuestro corazón, seremos resucitados. Yo he tratado de imaginar cómo será mi cuerpo celestial, pero dejémoslo a la imaginación, disfrutemos de eso, cómo será aquel cuerpo. Quizá tan bello como el que tenemos ahora, pero no, debe ser mucho mejor, ¿cierto? Bueno, yo creo que la mayoría nos va a mejorar. Bueno, revolviendo, el 6 dice, y ahora, sabiendo esto, que estoy unido a Cristo, que moriré con Él, pero también resucitaré con Él, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora Pablo nos empieza a dar el argumento ya más asentado de por qué no debemos persistir en el pecado. Tenemos una conclusión. Porque somos hijos de Dios y estamos juntamente con Dios, íntimamente unidos por medio de Cristo, morimos con Él, resucitamos con Él, por lo tanto, ese viejo hombre, ese hombre carnal que quedó ahora desconectado de mi ser más íntimo, que es mi alma, ahora está conectado a Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, ese ser carnal que pecaba, ya ahora debe empezar a menguar. Y el que está conectado a Dios debe empezar a crecer. Hasta que el Señor venga o nos lleve, van a convivir estos dos escenarios, estas dos instancias. Por eso seguimos luchando día a día con el pecado. Por eso también nos llama aquí. El viejo hombre. Cuando yo pienso en el viejo hombre, es el hombre antiguo, el yo que ya era, que sería el hombre carnal que cometía pecados y no le molestaba nada, sino que cometía pecados hasta se agradaba en cometer pecados.
está ahí en el libro de Juan, capítulo 3. Si recuerdan bien, había un fariseo, un principal de los fariseos, que fue a hurtadillas, escondido, a ver a Cristo, a Jesucristo, para preguntarle algunas cosas porque quería aprender del maestro. Y casi sin hacer la pregunta, Jesucristo le responde de inmediato lo que traía en su corazón. Y le dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y con eso le estaba diciendo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no hace morir el cuerpo carnal y nace el cuerpo espiritual no podrá entrar en el reino de Dios. El cuerpo carnal nació del fruto de nuestros padres. Un día nuestros padres se conocieron, hicieron lo suyo y nacimos todos nosotros. Pero el ser celestial, el ser espiritual, nace de Dios y es creado por Dios. Y eso es lo que está aplicando acá Jesucristo a Nicodemo. El que nace del agua y del Espíritu, que nace por obra y mano de Dios. Ese nuevo ser que ahora sigue en nosotros y es el ser que está enlazado con Cristo y con Dios, el que debe prevalecer en nuestra vida. También hay en el libro de Efesios 4, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra carne y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Ahí Pablo ven que complementa lo que está escrito en Romanos, lo que está escrito en Juan. Dice, despojaos del viejo hombre. Este viejo hombre que uno lo ve cada mañana en el espejo, le dice, pórtate bien hoy día, no hagas pecado, no hagas tonteras. Si no te voy a acusar al Padre Celestial. No, nunca tanto. Sino que ese viejo hombre ahora debe mermar o debe menguar, como dice Juan Bautista, y el hombre espiritual debe empezar a prevalecer y a crecer en la fe. De seguro habrá instantes que uno esté más débil que el otro y van a pelear y uno se va a imponer al otro, pero aquel que esté tomado de la mano de Dios, que esté meditando y aprendiendo en su palabra, que esté orando día tras día, mantendrá fuerte aquel hombre espiritual. No decaerá. Y el hombre terrenal irá decayendo porque ya no tiene cabida, no tiene espacio en la vida. Volviendo de nuevo a lo que decía Pablo en el versículo 6, dice, sabiendo esto, que estoy unido a Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Uno dice, pero ¿cómo fue crucificado? Si yo estoy aquí, estoy a 2000 años de la cruz, ¿cómo fue crucificado? Cuando Cristo fue crucificado, mis pecados, mis delitos estaban en esa cruz. Y Jesucristo cargó todo eso que ahora yo estoy cargando en este cuerpo, Jesucristo lo cargó en la cruz. Por eso dice, crucificado juntamente con él. Es como si yo fuera trasladado en el tiempo a la cruz y yo estuviera ahí mismo cargado en la cruz. Pero ese terrible peso lo cargó Jesucristo por nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es tener fe y confiar en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y rematando el versículo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese hombre carnal que está ahí en la cruz crucificado, ahí muere y hasta ahí llega. Y el pecado es cancelado y pagado por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tengo un nuevo ser espiritual que puede respirar en libertad, con gozo, con paz y caminar en paz a nuestro Dios, tomarnos de la mano de Él. Y no sirvamos más al pecado. Ese es el fin que busca nuestro Dios para nuestra vida.
Siguiendo con el 7 en el Romanos, porque, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Suena como raro porque si uno se fija, soy justificado del pecado. No, yo soy justificado de ser hecho justo. ¿Qué quiere decir? Que aquel que me desconectó, este hombre carnal, y quedó ahí en la cruz, ahora me hace justo por medio de mi unión con él como hombre espiritual. Entonces, aquel que ha muerto en Cristo, unido a él, aquel que dio su sí en el bautismo, ha sido justificado, pero del pecado. O sea, de lo que lo condenaba, ahora está apartado y ahora es un ser santo que es acepto a los ojos de Dios y puede entrar en el reino de Dios. Luego en el 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es una certeza, una promesa que también tiene nuestro Dios, que todos los que estemos unidos espiritualmente a Cristo, viviremos junto a Él, porque donde Él esté, allí también estaremos nosotros. En el 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Se acuerdan que también vimos en los capítulos 4 y 5 que el pecado es muerte, el pecado nos lleva a la muerte? Eso es lo que quiere nuestro enemigo, que vayamos al pecado para que muramos sin Dios. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar a este mundo para que este mundo se convenza de pecado y de juicio. Eso lo hará el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que repartir la semilla. El Espíritu Santo es quien tocará cada corazón y convertirá cada corazón y haga ese mismo proceso que hizo en nosotros de cortar el ser terrenal y fusionar el ser espiritual. Si usted tiene alguien por el cual está orando, que no está en la fe, que está perdido en el mundo, no pierda la esperanza, siga orando. Vimos a un ladrón, un bandido que estaba al costado de Cristo en la cruz y en ese momento por su arrepentimiento y por su fe fue salvado, a un segundo antes de morir. Ayer veíamos con gozo, ¿se acuerdan del hermano Juan Higueras? Que uno de sus hijos estaba perdido, que no lo encontraba, y ayer con gozo nos contaba en el paseo de Pirque que encontró el camino de la fe, encontró a Cristo y se bautizó. Yo creo que a todos nos alegró el corazón. Estábamos contentos, alegres, porque incluso habíamos orado por harto tiempo por él. De seguro también estamos orando por muchos otros y queremos que todos vengan a la fe, que es lo que quiere Dios. Todos vengan a salvación. Que todos vengan a hacer este proceso que aquí nos está describiendo el apóstol Pablo. En el 9, ya lo leímos, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque ahora resucitamos con Él, Cristo resucitó, fue resucitado por el Padre, y ya no muere más, tiene vida eterna. Y todos los que estemos unidos a Él, también tomaremos vida eterna junto con Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ya no vivo para el pecado, ahora vivo para Dios. Y Dios es santo, 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 apartado de todo pecado, limpio, limpio, limpio. Nuestro Dios perfecto, todopoderoso. Por lo tanto, si estoy unido a Él, por este nuevo ser, tengo que ser igual, santo, santo, santo. Y eso lo logramos por medio de nuestro Señor Jesucristo y por ser
santo, ahora ya no vivo para el pecado, me tengo que librar de él y ahora vivo para Dios, para el que estoy unido ahora. Después en el 11 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Cristo murió, resucitó y ahora retorna a su gloria junto con Dios, los que somos hijos de Dios, sigamos los pasos de Él, sigamos el camino de Él. Consideremos nuestro ser muerto al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, quien es Señor nuestro. Escuchaba una vez una prédica de un pastor centroamericano, no voy a decir nombre, y decía, os hablaba de la resurrección y decían, cuando una persona muere y estamos en su funeral, uno le habla a la persona y le dice, por decir un nombre, Juanito, levántate. Cero, no pasa nada. Es porque ese que está muerto ya no tiene vida, ya no puede reaccionar a nada. Que esa misma manera en que nuestro cuerpo muera al pecado, sea también en nuestra vida. Cuando el pecado venga a golpearnos en la puerta y a molestarnos, Marcelo, ¿vamos a pecar? Muerto al pecado. No hay pecado. Que sea así en nuestra vida. Sabemos que tendremos esa lucha de forma permanente, estaremos ahí luchando día tras día quizás, pero eso es lo que nos pide como debe ser nuestra vida. Cuando venga ese pecado a golpearme la puerta, que no le abra a nadie, que se quede afuera esperando. Y pasando al 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Recuerdan bien? También recuerdo mi colega y anciano hermano Misael, y también nosotros lo vimos hace un tiempo, esta palabra de concupiscencias, que son los malos deseos de nuestro corazón, que buscan hacerse paso en nuestra vida, pero no reine o no domine mi vida el pecado. De modo que obedezcáis, que no sea el pecado el que me gobierne la vida. Ahora que estoy unido a Cristo, que estoy en Él, que sea Cristo el que gobierne en mi vida. Que sea Él el que me aparte del pecado, que me diga cuando el pecado llegue, no, atrás pecado, apártate de mí. Ahí en el libro de Santiago, versículo 1, voy a tomar un poquito. Santiago 1, versículo 12 y al 15, si recuerdan algo, habla de un premio, pero también habla de algo relacionado con la concupiscencia. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida es nuestra vida junto a nuestro Señor Jesucristo, vida eterna. Y ahí viene lo que yo quiero mencionar. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Nuestro Dios es santo, es perfecto, Él no cae en tentación, no es esclavo del pecado. Ni Él tienta a nadie. Nuestro Dios nunca nos mandará a nosotros una maldad para hacernos caer, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte.
Ahí nos muestra el camino completo del pecado. Dios no nos va a mandar a tentación. Nosotros mismos nos vamos a ir solitos a la tentación. Mientras tengamos este cuerpo carnal que es de pecado. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros primero tengamos fe en Él, le conozcamos, le entreguemos su vida en sus manos, que caminemos junto a Él, que tengamos una vida completa junto a Él por medio de Jesucristo. No nos manda tentaciones. Las tentaciones las trae el enemigo nuestro, que es Satanás, y nos quiere hacer caer. Él, el enemigo, quiere que nosotros caigamos de la gracia, que nos apartemos de Dios, que nos vayamos a la muerte eterna. Nuestro Dios nos ama como no sabemos, de una manera inconmensurable. Tanto nos ama que dio a su Hijo unigénito por nosotros. ¿Cuánto nos cuesta entender esas cosas por las cuales Dios ha rescatado al hombre? ¿Cómo no dar gracias a Dios primero por eso? Pero nosotros que ya estamos en la fe, ¿cómo vamos a volvernos al pecado sabiendo que tenemos esta gracia tan grande? Dios quiere que nosotros caminemos en santidad, que caminemos tomados de Él, que caminemos con Jesucristo, que estemos siempre junto a Él. ¿Tendremos lucha? Sí. Tenemos a este enemigo que nos quiere hacer tropezar. Tenemos este cuerpo carnal que sigue ahí, que está separado de nosotros, pero sigue ahí con nosotros. Pero que este cuerpo celestial, este nuevo bebé que tiene que ir creciendo, también está con nosotros y está unido a Dios. Cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de orar, cuando usted no se congrega, este ser se empieza a desnutrir porque necesita alimento día tras día. Si usted no le da alimento, se debilita. Tenemos que estar permanentemente unidos a Dios, así como dice la palabra, como el pámpano a la vid. Siempre me he dado cuenta que Pastor Miguel siempre me pedía una ramita del limón para hacerse un limoncito, un injerto, y cada vez que corto esa ramita, la ramita está bien verdecita y bien túrgida. Pero al momento que la corto, se empieza a marchitar rápidamente. No dura nada. Que no sea nuestro espíritu, nuestro ser espiritual ese. Que esté unido firmemente al tronco, que esté unido firmemente a Dios. Porque estando unido a Él, estaremos fuertes. Y estaremos creciendo en la fe. Y estaremos cumpliendo la voluntad de Dios, de estar junto a Él siempre. Para rematar, en el versículo 13 y 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una de las cosas que sí o sí pasa en nuestra vida cuando yo estoy en la voluntad de Dios y camino con Dios y hago su voluntad, mi vida es de bendición para otros. Si Dios me usará para predicar, me usará para traerle palabra a aquel que necesita, me usará para orar para aquel que está perdido. Dios me usará porque Dios no tan solo me busca a mí, busca a su vecino, busca al que está en su trabajo, busca a su compañero de oficina, busca a su compañero de la universidad, del colegio. A todos lo está buscando. Y a cada uno nos dio la tarea de estar en esa búsqueda y estar en esa misión. Cuando yo peco, cuando yo hago, mi hombre carnal empieza a persistir, ese pecado arrastra al que está al lado mío y puede afectarle y puede dañarlo.
Si recuerdan bien, cuando vimos hace unos meses atrás el libro de Jonás, vimos que Jonás recibió una orden de Dios, una misión, y Jonás, quizás con temor, quizás con enojo, arrancó queriendo evadir la vista de Dios, evadir la voluntad de Dios, y en desobedecer arrastró a muchos otros, arrastró a los marineros que iban en el barco, y quizás podría haber arrastrado a la ciudad de Nínive si no hubiera hecho caso. Cuando nosotros estamos en la fe, si no hacemos la voluntad de Dios, si nos apartamos de Él, si pecamos, podemos arrastrar no tan solo a nosotros, sino que a otros. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes y estar unidos a nuestro Dios, siempre pensando en hacer su voluntad, estar en sus caminos, a caminar junto a Él. Y terminando ya el último versículo, que vamos a quedar ahí, que el 14 dice: porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También, si recuerdan, en los primeros libros de Romanos 3, 4, 5 vimos la ley que envió Dios, que fue conocida por medio de Moisés allá en el desierto, y que esta ley, que ya también lo hemos mencionado, nos salva, no me permite buscar a Dios, pero sí me conduce a Dios, me guía hacia Cristo. Fue una ayuda para que nosotros encontráramos a Cristo. Cuando dice ahí, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, que el apóstol Pablo está diciendo que ahora estamos en las manos de Dios por medio de Jesucristo, y por medio de esa vida junto a Él, ahora yo puedo cumplir la ley, puedo estar en la voluntad de Dios. La ley, que lo vamos a ver en los versículos que siguen, o en el capítulo 7 y 8, parece que me hizo pecar más, porque cuando a alguien le dice no codicies, parece que codicia más. Provoca al hombre terrenal, al hombre carnal, al hombre pecador. ¿Se ha fijado cuando a alguien le dice no se meta ahí, no toque eso? Parece que tiene más ganas de tomarlo y hacer de las suyas, ¿cierto? Cuando uno le dice a los niñitos, no, chocolate, déjelo ahí nomás, no lo saque. De seguro, quizás a hurtadilla en la noche va a ir a sacar una mascadita de chocolate. Pero si yo no le digo al niño que hay chocolate y no se lo prohíbo, no va a transgredir la ley, no va a transgredir la norma. Pero si le digo que sí, va a transgredir. Esta ley vino a provocar al hombre para que el pecado se haga evidente en nuestra vida. Y esa es la función de la ley, que nos muestre qué tan mal estamos delante de Dios, qué tan lejos estamos delante de Dios. Pero ahora estamos en la gracia, estamos unidos a Dios, y ahora podemos entender y comprender cuál es el espíritu de esa ley, cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que quiere Dios para todos y cada uno de nosotros. Por ahí ya estamos terminando. Vamos a hacer la nota larga, pero antes de terminar quisiera hacer un pequeño resumen para que se nos quede grabadito en la cabeza y en el corazón. Y esta primera parte del libro, del capítulo 6, se divide en 3 partes, como para hacer una clasificación. La primera es: sabemos que, ¿cierto? Sabemos que el bautismo nos identifica con Cristo. Estamos identificándonos con Él en su muerte y en su resurrección. Morimos con Cristo en la cruz. Nuestro ser terrenal muere con Cristo. Al igual que Cristo murió en la cruz, mis pecados mueren ahí. La vieja naturaleza, el hombre antiguo, muere en esa cruz. Y tenemos una nueva vida a partir de la resurrección de Cristo. Un nuevo ser, nacido de Dios, nacido del Espíritu y unido íntimamente con Dios, firmemente. Es una unión inquebrantable que nadie la puede romper, que también lo vamos a ver en el capítulo 8. Y
como buenos hijos de Dios, anhelamos en nuestro corazón la resurrección. Ese cuerpo nuevo que nos espera para estar junto a nuestro Dios. Eso es lo que sabemos. Cuando antes de iniciar el capítulo, Pablo se encargó de decirle, esto sabemos. Sabiendo esto, que estamos unidos a Cristo, que esperamos resurrección, que nuestro Dios nos busca y quiere estar con nosotros, consideremos hacer esto. Considerémonos muertos al pecado. El hombre muerto no hace nada, no tiene reacción. Es como que estar así como un muñeco de trapo, sin vida. Peca, no hace nada. Vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Y que lo que reine en nuestra vida no sea el pecado, sino que sea Dios. Que Él sea quien reina en nuestra vida. Y considerando esas cosas, ¿cómo nos presentamos ahora? Delante del mundo, delante de Dios, delante de Cristo. Primero, no estoy disponible para el pecado ni las malas obras. No me presento para eso, no estoy disponible. Estoy ocupado. ¿Te has fijado cuando uno pone, yo me acuerdo, en mi oficina, allá donde trabajo, gente entra y sale a cada rato, y cuando tengo reunión me interrumpen. Entonces yo pongo un letrerito afuera, no interrumpir, estoy ocupado. Así para el pecado, no interrumpir, no entre. Pero sí disponibles para Dios y para sus buenas obras. Bienvenida a las buenas obras. Bienvenido Dios en mi vida. Que llene y colme total y completamente mi vida. Y para ir ya terminando, con esto termino, como decía también nuestro amado pastor. Hay un ejemplo que seguro lo han escuchado, hay un pastor radial que habla en la radio X, Rogers, habla compara al pecado con un pantano lleno de cocodrilos. Lo han escuchado, yo creo. Para el cristiano hijo de Dios, el pecado es como un cocodrilo. Yo me meto al pantano, si veo un cocodrilo, salgo arrancando. Me aparto de él totalmente. Un hombre del mundo que no tiene a Dios se va a meter al pantano, no va a reconocer el pecado y se lo va a comer el cocodrilo. Se lo va a comer el pecado. Y ya aprendimos que el pecado es muerte. El destino del pecado es muerte. No sé, parece que el hombre tiene que morir para poder entenderlo, pero no tiene que ser así. Ya Dios nos dijo, nos viene gritando desde la creación del mundo, el pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, sacrificó un animal para mostrarnos que el pecado trae muerte. Sangre se tuvo que derramar para que nuestro pecado fuera cubierto. Estamos en el año 2023 y todavía estamos tratando de entender eso. Tratemos de identificar los cocodrilos y decirle al resto, cuidado, ahí está el cocodrilo, te va a comer. Digámosle a todo el mundo eso. Y enseñémosles que la vida con Dios es mucho mejor. Es una vida completa, llena, satisfactoria, llena de paz, de gozo. Y que se note en nuestro ser, en nuestra cara, en todo lo que hacemos. Que se note. Bueno, hermanos, con eso ya vamos terminando el próximo capítulo. Los invito a que sigamos revisando el libro de Romanos, la base de nuestra doctrina. Ahí el apóstol Pablo se encargó de explicarla y se tomó todo el tiempo para poder explicar todas estas cositas que deben ser base en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Me acompañan a orar? Oh Padre amado y Padre santo, con gozo recibimos tu palabra porque tú nos enseñas las buenas cosas, nos enseñas a seguir tus pasos, a caminar junto a ti. Padre mío, comprendemos ahora grandes cosas que quizás estaban implícitas en nuestro corazón, en nuestra mente, y podemos ir comprendiendo cómo es tu voluntad y qué quieres para cada uno de nosotros.
quizás con esto ahora entender podamos servirte aún mejor, podamos caminar aún más unidos a ti, más cerca de ti. Estemos más firmemente unidos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio el primer paso que nos lleva a la delantera, al cual debemos seguir, al cual debemos imitar. Gracias, Padre Santo, por el Señor Jesucristo. Gracias por este Espíritu Santo que sellas en nuestra vida. Gracias por tu palabra que nos guía y nos enseña tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia, por la cual podemos estar cobijados y creciendo en la fe. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad, a complacernos a hacer tu voluntad, a caminar junto a ti siempre y a servirte fielmente hasta que te encontremos cara a cara. Aquel día que anhelamos grandemente, aquel día que estaremos con nuestro Señor Jesucristo delante de Él. Padre mío, todo lo pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano.